Félix. Yo soy Elisa. Efectivamente, por lo menos en mi caso como actriz, yo jamás juzgo a los personajes, si no, no podría encarnar esa piel y entender de dónde viene genuinamente sus dolencias, sus temores, sus miedos, porque estaría predispuesta a los juicios que ya tengo como Carla en la vida real. Yo creo que el personaje de Lisa, pues lo asumí como un ser humano que tiene muchas ausencias emotivas, las ausencias de los adultos también, y entonces creo que a mí me ayudó muchísimo entender en qué me parezco, Carla, a Lisa, y después definir todo el abanico de emociones y de situaciones en las que no me parezco absolutamente en nada y enfocarme en esas más que en lo otro, porque el otro ya estaba, el otro es lo orgánico, el otro es lo natural, es el núcleo en el que voy a identificarme y empatizar con ella. Creo que por ahí fue mi proceso con Elisa. ¿Tú qué tal? Esto que dices de nunca jugar a los personajes es bien importante, y es una exploración bien bonita. Hace poco, justo hablando de esta película, me comentaban del libro que acaba de sacar Jiménez Cacho y que al final del libro le dedica unas páginas a Bardo, y que él hizo una analogía que nunca había escuchado y me pareció muy interesante y muy linda, eh, refiriéndose a que él, como entendió que debía trabajar su personaje y con Alejandro, fue que él tenía que ser un lago, como en un paisaje donde hay montañas y hay un lago completamente en calma, y que él tenía que ser el lago para que lo que se reflejara en ese lago fuera justamente la montaña, que sería Alejandro González Iñárritu, para que solamente reflejara esa montaña y que el lago no tuviera esta como comunicación, sino solamente reflejar perfectamente lo que el director quería. Y yo, estudiando actuación, alguna vez me dijeron otra analogía que yo creo que es a lo que se refiere Jiménez Cacho, que es: uno no puede ser ningún personaje, no hay forma de que lo adoptes, lo interpretes y lo entiendas si no eres una hoja en blanco. Porque si no eres una hoja en blanco, le vas a transmitir tus prejuicios, tus vivencias, y justo tienes que estar completamente despejado de la mente, de las emociones, para poder explorar al personaje y abordarlo e interpretarlo. Entonces así sucedió con estos dos personajes que están en lugares emocionales y psicológicos bien particulares. Y bueno, a nosotros nos tocó ser el lago de la montaña de Jorge Cuchí. se, se logró al 100%. De hecho, yo cuando terminé el guión, este, obviamente nunca había hecho una película, se pudo haber tenido la opción de decir: "Oh, voy a ver si puedo buscar a alguien que la quiera dirigir". Y lo primero que sí pensé es que si se lo doy a alguien, no sé si le hubiera quedado mejor o peor, pero le hubiera quedado distinta y no le hubiera quedado como me quedó a mí o como yo quería que fuera. Y dije: no, yo me voy a aventar all the way, a hacer todo, 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 y la verdad estoy feliz de cómo quedó. O sea, estoy que no me la acabo, la verdad. Eh, Bueno, pues básicamente tuvimos muchísimos ensayos, estudiamos bastante a los personajes, junto con Jorge analizamos y entendimos en qué situación estaban emocionalmente, cuáles eran sus dolores, sus carencias, todo lo que ya he mencionado de los personajes. Y creo que físicamente, digo, también el personaje de Félix ya nos contará ahorita él, pero empieza en un lugar completamente distinto, ya mucho más avanzado los retos que el mío. Y el mío en el transcurso de la película se empieza a ver este desgaste que le traen las laceraciones, cuando se rapa la ceja y todas estas cosas. Aparte que la película está filmada en orden. Entonces, eso es buenísimo porque obviamente, bueno, ahorita lo dices, pero obviamente ellos van viviendo lo que va pasando y van creciendo con la trama porque lo están haciendo, viene una cosa y luego la otra y luego la otra. ¿Va? Sí, y como hablábamos hace rato, los retos van encrechendo, entonces la dificultad va aumentando conforme van pasando los retos, y no te voy a robar tu respuesta porque ya te vi. Eh, yo quería decir justo que la filmamos casi en orden cronológico, solamente pequeñas cosas por cómo se prestaban las locaciones Por las pantallas divididas, y por las pantallas divididas. Una ciertos antes. bloques. Primero tengo que filmar a José Antonio, luego tengo que filmar a Carla en relación a lo que hice con José Antonio, o viceversa, no depende cómo fuera, pero básicamente
El 75% está filmado en orden. Sí, el primer día de llamado y la primera escena que tiramos es la escena con la que empieza la película, John caminando directo a encender en fuego el coche. Y la última escena que grabamos No digas. fue la última escena de la película. Así, tal cual. Y en medio casi fue en orden cronológico, entonces eso nos ayudó muchísimo a explorar los personajes de esta manera muy natural y ir respondiendo a los estímulos que sucedían ahí. Con una carga de responsabilidad importante. Yo siempre digo, siempre invito a que vengan a ver la película, pero con dos cosas fundamentales. Una, mucha responsabilidad, porque si no la vienes a ver con responsabilidad, no hay forma de que lo que te transmita y lo que puedas transformar lo traduzcas a tu vida cotidiana y a los tuyos. Y dos, también con mucha tripa, ¿no? Para que no te destante también la película, no te sientas igual de vulnerable que los personajes. Pero se dice mucho que el presente es un gran momento para hablar de estos temas, y yo creo que cualquier momento es un gran momento para plantear esta conversación. Y eso es mucha responsabilidad, pero al final creo que también es una gran ventaja para que los jóvenes empaticen de forma sencilla y rápida con nosotros y que asuman su responsabilidad también. Sí, también en esta necesidad que tenemos de contar esta historia, asumir que el público es crítico y que van a ver esta película desde esos ojos. Creo que también estas nuevas generaciones son generaciones muchísimo más abiertas al diálogo, más abiertas a hablar de los temas de salud mental, de depresión. No le tienen miedo a cuestionar las antiguas cosas que teníamos estigmatizadas, porque sabemos que entre más se hablan, más podemos generar conciencia, encontrar soluciones, y creo que desde ahí hablar con estas nuevas generaciones es increíble porque estamos como en una misma página. Quisiera agregar una cosa que también es algo que me gusta mucho de la película, y que también, retomando esta parte de la responsabilidad, que la película no pretende ser complaciente, no pretende complacer a ninguna audiencia y tampoco tener un juicio propio. Solo plantear una situación y que el público saque sus conclusiones, hasta morales, y eso, plantear la situación real de personajes y personas que conocemos todos, y que el público ya entre ellos abran la discusión. Sí, a mí la verdad es que el tema, la estridencia, a mí no se me da, a mí no me gusta. Se me hace, ¿por qué? Porque no le creo. Sí, y porque no quise sermonear, no quise echar rollo. No, yo, como dijo José Antonio, yo presento las cosas, mis personajes son como son, hacen las cosas que están haciendo, por circunstancias que sí podemos todos entender, pero trato de no hacer juicios de valor y trato de no ser emocionalmente histérico. Aunque lo que está sucediendo, la trama es emocionalmente histérica. De hecho, en algún momento leí una crítica que decía que le encantaba la película, y dice, y lo mejor es cuando la locura se apodera del guión. Sí, y yo dije, qué buena onda, sí me cayó muy bien. Dice, la locura se apodera del guión. Porque es un guión, dentro de todo, es un guión muy emocionante, es una historia muy emocionante, y es muy ágil dentro de la duración que tiene. ¿Sí? Entonces, la verdad, sí, yo la verdad siempre traté de mantener la ecuanimidad dentro de esta locura, y que mis personajes fueran verdaderos, que los personajes de los papás no fueran molestos y clichés y acartonados. Nadie está fuera de tono ni fuera de lugar. Ajá. Bueno, esa escena, si mal no recuerdo, la ensayamos bastante, muchísimo. Es una de las escenas más violentas quizá de la peli. Es una escena que se hizo en plano secuencias, y si mal no recuerdo también, fue de las que más repetimos el día de la grabación. Porque pues ensayamos muchísimo también. ¿Te acuerdas que ensayamos en un restaurante que nos prestaban un espacio? Ensayamos muchísimo, y creo que también trabajar de la mano del maestro Gerardo Trejo Luna nos emocionó muchísimo, porque justo es demasiado dadivoso, y en estas situaciones en las que teníamos que, bueno, no voy a spoilar, pero teníamos que estar ahí Sí, hablando con él mucho tiempo. Hablando con él muchísimo Mucho tiempo. Para mí fue toda una lección de escucha y de acción y reacción. Entonces creo que
por ahí. Sí, primero estuvo muy trabajado el trazo escénico lo ensayamos muchísimo antes de cualquier otra cosa, o sea, todavía sin vestuarios, nada, o sea, el trazo de esa, para también medir la fisicalidad y las fuerzas de los cuerpos, ¿no? Y Gerardo también para sentirnos a nosotros, sentir qué tanta resistencia podía poner. Y luego, esto que dices es muy interesante, de la conversación tan larga que tenemos, de mis aprendizajes y técnicas más importantes que he tenido estudiando actuación ha sido la de Meisner, y ahí es súper importante parte de la escucha y de tener bien claro el pinch y el ouch. Y es eso, es con lo que sea que te entregue el actor con el que estás, lo que te haga sentir, no lo minimices, no te lo tragues, adóptalo, acéptalo, ahora sí que embrace it, y con eso tú le regresas algo. Y entonces se genera una dinámica muy nutritiva y muy rica, muy disfrutable. Y bueno, con Trejo Luna, que tiene toda la experiencia, todo el colmillo y toda la capacidad, pues maravilloso. Si algún día vuelves a ver esta escena, fíjate bien estos dos cómo actúan, porque hay unas sutilezas increíbles. O sea, de repente cuando le pide el personaje de la Luna que haga un rollo a él, vas a ver que hay una mirada que le da a él, que eso no lo marca, le sale naturalmente, como pidiéndole autorización y el otro se la da. O sea, como que, sígale, vamos play along a ver a dónde nos lleva esto. Tiene cosas muy interesantes, cómo se baja las mangas, tiene cosas muy interesantes de actuación, bien padre, gente que está oyendo, ¿eh? Yo la verdad es que no tengo una escena más complicada que otra porque siento que todas, por la naturaleza de la película, era un reto constante. La de la azotea fue complicada por el hecho físico de estar parado en el borde de una azotea en la noche que acaba de llover. A lo mejor emocionalmente hay una escena que no voy a spoilear mucho, pero en una tina. Esa escena. Creo que fue muy compleja emocionalmente porque fueron varios días y es un estado bastante vulnerable de los personajes y frágil. Entonces, para mí podría ser esa la escena. Para mí sí, sin duda es la de la azotea. Es una escena muy larga, con la cámara estática. Después hicimos algunos cortes que los quedaron en la edición de la película, pero es una escena que toda la escena la corremos en la grúa, nosotros ahí sentados. Acababa de haber 2 horas de tormenta fuertísimos, estaba todo mojado, hacía mucho frío, un frío impresionante, que yo le digo a Carla, ¿cómo logramos que no se nos viera que nos estábamos muriendo de frío? O sea, cortaban y los dientes, ¿no? Y luego hacía mucho aire, teníamos un arnés por supuesto, pero el aire nos empujaba hacia el vacío. Entonces era y luego mantén la tranquilidad, la ecuanimidad de los personajes, la naturalidad. El texto, por supuesto, que es una escena larguísima, ¿no? Y obviamente siempre abierto a los estímulos que estamos recibiendo. Esa creo que fue la más complicada. Fumas mucho. Te vas a morir. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.